Adelante, estimado Sheikh Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Queridos estimados hermanos, bienvenidos. Que pongan en silencio su micrófono para que cuando Sheikh Suleiman empiece a disertar su tema, no se... Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmin din. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la sagrada Señor de los mundos, clementísimo y misericordiosísimo. Asimismo, salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus familiares y sus seguidores de buena forma, hasta el día de la resurrección. Estimados hermanos, queridas hermanas, estamos ahora frente con nosotros a Sheikh Suleiman Zerbib, que nos va a exponer el tema la postura islámica ante los conflictos políticos, sociales, sanitarios y económicos de la sociedad. Antes de que él comience, me gustaría que tal vez algunos no lo conozcan bien. Él es licenciado de la Universidad Islámica de Medina en Teología Islámica y Propagación. Estudió también en el Instituto de Idioma Árabe en la misma universidad y se desempeñó como profesor, como divulgador, y se desempeña actualmente en Venezuela, en la isla de Margarita. Es fundador del Centro Educativo Darussalam en la misma isla de Margarita, y bueno, es muy conocido también por las conferencias, charlas que da y por la traducción de textos que ha hecho al idioma castellano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Suleiman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano Yusuf, Sheikh Yusuf. Saludos a todos los hermanos y hermanas presentes en esta charla. Bueno, cuando usted quiera puede comenzar, lo escuchamos y bueno, va a haber preguntas al final, inshallah. Inshallah. Bueno, primero que nada, gracias a todos por esta oportunidad, por esta invitación. Me siento muy honrado de participar acá. También algo asustado porque sé que es un tema que puede ser muy sensible y es muy fácil de malinterpretar o interpretarlo de una manera distinta a lo que enseña el Islam. En el Islam nosotros tenemos fuentes de donde tomamos la información. La primera de ellas, la más importante, es el Corán, que es la palabra de Allah. Luego está la Sunna, que son los dichos, hechos y acciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam aprobó. Y también está el entendimiento y lo interpretamos de acuerdo a las tres primeras religiones de musulmanes, que fueron las que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mencionó. Entonces, cuando hablamos de conflictos políticos y económicos, nuestro deber como musulmanes es regresar a las fuentes principales o primordiales del Islam y ver si encontramos en ellas luz, si encontramos en ella algo que nos pueda guiar para no saber cómo desenvolvernos en esta época. Lo bonito del Islam y una de las cosas que lo hace especial es que el Islam, digamos que no tiene caducidad. Lo que antes era bueno, hoy sigue siendo bueno. Lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo. No cambian las leyes divinas. Mientras que cuando nos fijamos en las leyes seculares, en las leyes hechas por el hombre, no solamente cambian de fecha, sino que lo que antes era malo ahora es bueno, y lo que antes era bueno ahora es malo, sino que a veces cambian hasta de lugar en lugar. Por ejemplo, lo que es prohibido en un país, en otro país es permitido. Lo que en un país es recomendable, en otro país se considera algo reprobable. Incluso a veces dentro de un mismo país, las leyes entre Estado y Estado cambian, y lo que en una parte se considera bueno, en otra parte no. Y eso es un problema, o realmente es una consecuencia de las leyes hechas por el hombre, las que no están basadas en la revelación de Dios. Por eso es que el Islam es tan perfecto, porque no es una obra humana, sino que es una obra divina de nuestro Creador, y el que nos conoce y el que sabe qué es lo que
le conviene o qué es lo que le favorece al ser humano, aunque le guste o no le guste. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam vemos que durante toda su etapa profética, desde que él tenía 40 años hasta que falleció a los 63, él estuvo atravesando una serie de situaciones en la que tenía que demostrar su tenacidad como estratega político. Cuando estaba en Meca, fueron los 13 primeros años de la profecía, ellos estaban en una posición desfavorable, en una posición inferior, donde eran atacados, donde eran perseguidos, donde eran torturados. Sin embargo, él mantenía la paz y él le impedía o le prohibía a sus seguidores atacar militarmente o incluso utilizar la fuerza en contra de sus enemigos. Todo esto buscando un bien mayor. Luego, cuando la situación se hace insoportable, él intenta buscar nuevos lugares para establecerse, pero siempre manteniendo los principios en alto, no vendiendo los principios. Por ejemplo, cuando él estaba buscando un lugar para emigrar, dejar Meca y establecerse en otra ciudad, hubieron personas que vinieron de una tribu y le dijeron: nosotros te podemos apoyar, nosotros te podemos socorrer y nosotros podemos luchar junto a ti, pero lo único que exigimos es que cuando tú mueras, cuando tú ya no estés, el gobierno o el liderazgo nos quede a nosotros, el dominio sobre los árabes y sobre los no árabes. ¿Qué le responde él? El dominio o el gobierno pertenece a Allah y él se lo da a quien él quiera de sus siervos. Él no podía garantizar eso. Él pudo haber dicho que sí, ya en el momento en que él muera, él ya no era responsable por lo que pasara. Pero como un líder político, como un estratega político, él mantenía sus principios en alto. Y parte de esos principios era la veracidad. Y él les dijo: no puedo aceptar eso, y ellos rechazan entonces el ofrecimiento, lo retiran. Posteriormente ellos se arrepienten, pero ya era muy tarde. Cuando el profeta, que la pasa con él, emigra a Medina y los musulmanes se establecen allá, que esta es la parte que podemos ver cómo se desenvolvía o cómo se realizaban acuerdos políticos entre todos los distintos habitantes de la ciudad, porque en Medina había musulmanes, habían idólatras, que eran personas que no se habían convertido al Islam, habían enemigos cerca de Medina, varias tribus que intentaban acabar con los musulmanes, y habían judíos, habían 3 grandes tribus judías, todos conviviendo en una misma ciudad. Estaban los musulmanes que venían de Meca hacia Medina y los musulmanes de Medina que los recibían. Entonces eso fue una gran presión política. Tantos grupos que, conociendo a los árabes, como era su forma de ser, como era su naturaleza, que era violenta, o que les gustaba la guerra, o que casi todos lo solucionaban por la guerra. El profeta, que la paz con él, fue muy astuto e hizo un gran acuerdo de no agresión y de ayuda mutua entre todos los distintos grupos que había en Medina. Tanto judíos como musulmanes, como no musulmanes, idólatras, los que sean, formaron un acuerdo político de convivencia y de ayuda mutua en caso de agresión. Eso era algo que no se había visto antes en la historia de la humanidad, que varios grupos de personas tan diferentes pudieran convivir en un mismo lugar, y no solamente convivir ni tolerarse, sino que lo que busca la religión es hacer un espíritu de unión y que haya un bien común, que haya un bienestar común. El profeta, que la paz con él, le dijo a los judíos: si nosotros somos atacados, ustedes nos van a asistir, y si ustedes son atacados, nosotros los vamos a asistir. Entonces era un proyecto inclusivo donde todos se veían beneficiados, y a pesar de que la religión predominante era el Islam, el derecho de todas las demás personas estaba resguardado. Eso fue como el profeta, que la paz con él, estableció los lazos políticos en Medina. Posteriormente, varios años después de algunas batallas militares con la gente de Quraysh y sus aliados,
El profeta, que la paz con él, acuerda un pacto con ellos, un pacto de no agresión con los que eran sus enemigos, con los que los perseguían, con los que los torturaban. Acuerdan un pacto de no agresión, una tregua, que era por 10 años, que es conocido como el pacto de Hudaybiyah, por el lugar en el que se llevó a cabo. ¿Qué contenía este pacto? La mayoría de las cláusulas eran desfavorables para los musulmanes, pero en el pro de mantener la paz y de mantener la unión, el profeta, que la paz con él, aceptaba esas cláusulas para mantener la paz general. O sea, no es algo malo, no es algo que vaya en contra de la religión, ceder en algunas cosas, ofrecer sacrificios en alguna cosa en aras del bien común, que es lo que realmente se busca. El bienestar social no se sacrifica por nada ni por nadie. Incluso hubieron cláusulas donde el mismo profeta, que la paz con él, era prácticamente como humillado. Incluso sus compañeros rechazaban cumplirla. Por ejemplo, cuando se estaba escribiendo el tratado, se escribió de Muhammad, el mensajero de Allah, con fulano de tal. Y el líder de Quraysh dijo: no, borra el mensajero de Allah porque yo no te reconozco como el mensajero de Allah. Entonces él dijo: bórrenlo, pero sus compañeros se negaron, dijeron: no vamos a borrar esta palabra. Y él dijo: dígame dónde está para borrarlo. Recuerden que el profeta, que la pasa con él, no era iletrado, no sabía leer y escribir. Entonces él decía: muéstrame en dónde lo dice para borrarlo. Y cuando le indicaron, él mismo lo borró. O sea, ponía el bienestar general por encima incluso de su propia posición y de su propio honor, que era algo tan preciado entre los árabes. Entonces, cuando hay problemas políticos, la religión nos indica que lo primero que se tiene que poner por delante es el bienestar social, incluso si eso significa sacrificar algunos de tus derechos, pero el bienestar general es lo primordial. Y se garantiza la inclusión, se garantiza el respeto a todas las personas que hacen vida en la sociedad, sin importar la religión que profesen. Con esto, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto. Yusuf, no sé cómo es el programa. Tú nos comentabas que, digamos, en sociedades, la sociedad que estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam, en un principio era la sociedad que estaba en Meca, y que esta sociedad no tenía sobre ellos ningún poder los musulmanes. Y eso se acerca más al tipo de sociedad donde nosotros nos encontramos, ¿no? Alhamdulillah, no existe persecución creo que en ningún país de América Latina a los musulmanes, pero sí nosotros nos vemos obligados a vivir bajo normas y leyes que no son propias del Islam. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra postura, forma de actuar al respecto? Hay muchas normas, muchas leyes que, digamos, están promulgadas en los países donde vivimos, que no son compatibles con la religión. Sin embargo, tenemos que ver algo. En el tiempo del profeta, que la paz con él, ese lugar donde se vivía se consideraba lo que se llama en árabe como Darul Harb, o el lugar de conflicto, donde había conflicto militar, donde habían persecuciones, y los musulmanes se veían obligados o eran forzados a no poder cumplir algunos de sus rituales, por ejemplo, rezar públicamente, hacer la oración del viernes. Incluso muchos eran asesinados. Ahora nosotros estamos en un lugar donde no hay un conflicto militar, donde no hay un conflicto violento hacia nosotros, y eso se llama en árabe Darul Kufur, o sea, un lugar donde las personas no son musulmanas, pero no hay un lugar no estamos siendo atacados militarmente. Como musulmanes, nuestra constitución es la Sharia islámica, la ley islámica, y nosotros nos basamos en ella. Pero una de las cosas que Allah nos ordena en el Corán, que forma parte de la Sharia, es obedecer a quien tenga autoridad sobre nosotros. Allah dice en el Corán:
obedezcan a Allah, a su mensajero y a los que tengan autoridad sobre ustedes. Entonces nosotros vivimos en países donde hay leyes propias, donde hay normas que son específicas del país, y nosotros como musulmanes tenemos la obligación de cumplirlas siempre y cuando estas normas no vayan en contra de los principios islámicos. Por ejemplo, nosotros podemos, en nuestros países, o muchos países, es permitido comer carne de cerdo, es permitido tomar alcohol, es permitido abrir bares, pero no significa que yo como musulmán vaya a hacer eso, vaya a consumir cerdo o ingerir alcohol o abrir un bar porque la ley del país no permite, no. Ahí yo aplico mi propia ley, que es la ley islámica, donde Allah me prohíbe esas cosas. Entonces me abstengo de eso aunque la ley lo permita. Hay leyes que son obligatorias, por ejemplo, leyes de tránsito, leyes de compraventa, lo que es el divorcio, manutención y todas estas cosas, siempre y cuando no vayan en contra de la religión, nosotros las aplicamos porque es una orden directa de Allah. Nosotros los musulmanes no somos, digamos, como células aisladas que tienen su propio sistema de leyes, donde tenemos un juzgado, donde se aplican castigos, se aplican penas. Normalmente la Sharia se asocia a eso, pero es completamente lo contrario. La Sharia es un sistema justo, que abarca muchas cosas. Entonces, como musulmanes tenemos que tener una participación activa en la sociedad, y eso incluye la política. Cumplimos y hacemos lo que la religión nos permite y nos abstenemos de lo que la religión nos prohíbe, aunque la ley lo permita. Si el caso fuera diferente, donde el hecho de ser musulmán se convertiría en un delito, por ejemplo, que no se puede rezar, que no se puede practicar la religión, entonces en ese caso el musulmán tiene la obligación de emigrar, de irse y buscar otras tierras donde pueda practicar su religión. Barakallahu, Sulaiman. Respecto a los asuntos políticos, cuando existen conflictos políticos, ¿cuál debe ser la postura del musulmán? Sobre todo, no hablamos de los conflictos políticos que existen en el mundo árabe, políticos que existen en nuestros países de América Latina, lo que existe actualmente en Venezuela, existe en Bolivia, existe en diferentes ámbitos. Sí, Venezuela creo que es un buen ejemplo de conflictos políticos desde hace muchos años. La religión no te impide participar en esta toma de decisiones porque al final te beneficia a ti como persona y beneficia a la sociedad en la que vives. Hay elecciones. La democracia, digamos que no es algo, no es una forma islámica de escoger un gobernante, aunque hay cierta similitud con una de las maneras en las que el califa Osman ibn Affan, la se complazca de él, fue escogido. O sea, fue prácticamente un proceso democrático primario, porque fueron preguntadas todas las personas de la ciudad. No te impide la religión participar en esto, pero tienes que buscar siempre el bien general, el bien común. Nosotros no somos, por así decirlo, no somos socialistas, no somos capitalistas, no somos comunistas, sino que el Islam tiene su propio sistema político y económico. Entonces, buscamos lo que más se acerca a ellos o lo que más pueda beneficiar a la sociedad. Y en el caso de que hayan conflictos como los que los hay acá, el primer paso o la primera actitud que debe mantener el musulmán es mantener la calma y tratar de solucionar, tratar de limar asperezas entre las personas, respetar el pensamiento de los demás y buscar siempre el bien común, porque a veces eso es por sí un crimen en algunas partes, pero como musulmanes el bienestar general es lo más importante. Incluso el profeta, que lo pasé con él, y la misma religión, el Islam, mantuvo cosas de la época preislámica que fueron aplicadas o fueron mantenidas por el Islam. Por ejemplo,
el asunto de los meses sagrados, en lo que era permitido, en lo que era prohibido la lucha armada, era algo preislámico y el Islam lo mantuvo porque era algo positivo. O sea, no hay nada de malo en adoptar o tomar lo positivo de cada grupo. Barakallahu fika, Suleiman. Hay un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre que en el momento que se encuentre la fitna, nosotros huyamos lo más lejos de ella. ¿En qué medida es aplicable o no es aplicable esto a la situación de algunos países que vivimos, digamos, conflictos? Se aplica muy bien en estos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, donde dentro de poco va a haber una segunda ronda en las presidenciales y son candidatos completamente opuestos. En Venezuela, donde hay un conflicto grande entre los diferentes actores políticos. Pero veamos desde el punto de vista islámico qué tenemos que hacer. Cuando se define fitna, ya se habla de algo que va más allá de lo pacífico, que ya deja de ser un diálogo o un debate o incluso hasta una discusión. Ya cuando hablamos de fitna, hablamos ya de algo que escala mucho más allá, donde hay guerras, donde puede haber derramamiento de sangre. Incluso eso pasó después de la era de los califas ortodoxos, después de la muerte de Ali, durante el califato de Muawiyah y después de su hijo Yazid, que hubo una guerra civil entre los musulmanes y muchos de los sahabas que aún estaban vivos lo que optaron fue por alejarse del conflicto, por no participar en el conflicto. Pero, alhamdulillah, podemos decir que en América Latina no se presenta esa situación en la que hay enfrentamiento armado, en la que hay una guerra como tal. Y en el caso de que llegue a pasar, la neutralidad es lo mejor, es lo que deberíamos aplicar. Muy bien, Suleiman, barakallahu fik. Hay algunos sabios del Islam que nos dicen que la obligación, como tú mencionabas ahí, el Dar Salam, que sería la tierra donde están los musulmanes, Dar al-Kufur, que es la tierra fuera de donde están los musulmanes, y Darul Harb, que es la tierra donde hay conflicto. Como nosotros habitamos en Dar al-Kufur, o sea, la tierra que no es de los musulmanes, el habitar estas tierras en sí no sería lícita para nosotros, al menos que hagamos da'wah, o que invitemos a la gente al Islam, o que afirmemos el mensaje del Islam en estas tierras. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, hay algunos sabios que indican que el musulmán no debe vivir en países de incrédulos, en países donde predomina la incredulidad o donde las personas son incrédulas o son hostiles al Islam. Pero acá en América Latina no vemos una hostilidad hacia el Islam. Vemos que hay desconocimiento y hay un miedo natural hacia lo desconocido, que es algo normal, que forma parte de la naturaleza humana. La gente tiende a tener miedo a lo que no conoce. Hay algunos sabios que hacen la excepción, indican que si tú puedes practicar libremente tu religión en ese país en el que estás viviendo, tienes la permisión de vivir allí, pero en caso de que tu religión se vea perjudicada o tu fe se vea perjudicada, lo mejor es emigrar. Hay una aya en el Corán, lo voy a parafrasear, que indica que van a haber personas que van a morir dudando de su fe y los ángeles le van a preguntar por qué dudaron o por qué dudaste, y ellos van a responder: nos encontrábamos oprimidos y nos encontrábamos vencidos. Y los ángeles le van a responder: ¿acaso la tierra de Allah no era lo suficientemente vasta para emigrar? Entonces, la persona que tiene temor por su fe o que siente que su fe está en peligro y no puede practicar el Islam o mejorar su fe, lo mejor es que emigre. Pero acá tenemos una oportunidad muy grande. En América Latina es un territorio virgen, por así decirlo, donde el Islam está apenas
naciendo, está apenas estableciéndose, y somos nosotros los que podemos poner las raíces para que las generaciones futuras tengan más herramientas o tengan una comunidad más grande que los ayude a propagar el Islam. Muchas personas tienden a pensar que por el hecho de no tener estudios, de no tener un título, de no considerarse sheikh o sheikha, no pueden predicar, pero eso es un error. Cualquier musulmán es un predicador de su religión, es una imagen de su religión. Las musulmanas que visten como musulmanas, ellas son predicadoras andantes sin necesidad de hablar. Los hermanos que salen a la calle, que dan un buen trato a las personas, que dan un trato justo, o los que son comerciantes, o los que hacen trabajos, tienen una oportunidad muy grande para predicar. Nosotros no convertimos a las personas, sino que entregamos el mensaje. Y hay una anécdota muy bonita que una vez tú estabas presente, Yusuf, nos dijo un profesor, eso hace muchos años, tal vez no te acuerdas. Él nos decía, eso fue en Arabia Saudita, él nos decía, yo no hablo ningún idioma excepto árabe y yo nunca he tenido la oportunidad de explicarle a una persona la religión, pero ustedes viven en un país, en países donde casi no hay musulmanes, donde salen a la calle y no pueden ver ningún musulmán, tienen una oportunidad muy grande para enseñar la religión. Entonces, qué bonito sería que viéramos esto como una oportunidad y pensáramos más como predicadores. Recuerdan que el Islam se expandió por comerciantes, por personas que enseñaban la religión y no eran personas con títulos o educadas. Pues. Ahora cuando ubicas, ¿verdad? Creo que era Sheikh Saleh Sindi, ¿eh? Bueno, antes, digamos, de entrar al tema de la problemática de salud, tal vez quisiera que nos hables. Hay muchos hermanos que se han venido afectados económicamente, no solamente por la pandemia, sino que se ven afectados económicamente a veces por que tratan de llevar el Islam, sobre todo las hermanas que no consiguen trabajo y otros hermanos que tienen sus negocios y no venden, digamos, licor ni nada de ello. Y a veces no tienen venta, otros hermanos que no consiguen trabajo y entran en deudas con riba. Entonces, ¿podrías darnos algo de luz respecto a los conflictos o problemas económicos y cómo tratar al respecto? Sí, primero que nada quisiera mencionar un dicho de un sabio islámico, no recuerdo quién lo dijo, pero el dicho sí lo recuerdo, que decía que cuando ves a un musulmán pobre es porque un adinerado le está robando. Significa que hay un musulmán rico que no ha pagado su zakat, que no ha cumplido con la obligación del zakat. Cuando los musulmanes en general cumplen o cumplían esta obligación, la pobreza era algo que quedaba en el pasado. Incluso en el califato de Omar ibn Abdulaziz, en el año 99 de la migración, él tenía que mandar cartas a otros países, a otros lugares, preguntando si había algún pobre allá que pudiera recibir el zakat, porque ya no había quien dárselo. Incluso él mandaba a arrojar trigo en las montañas para que nadie dijera que los pájaros pasan hambre en tierras islámicas. O sea, todos quedaban, digamos, protegidos. O sea, en el mundo no es que hay falta de dinero, sino que hay falta de compromiso y hay una falta a la hora de cumplir las obligaciones financieras por parte de los musulmanes. Sin embargo, esto no va a solucionar el problema, sino que el problema está presente. Entonces, primero que nada, a los hermanos y hermanas que les ha tocado difícil, sepan que Allah dice en el Corán, y quien le tema a Allah, Él le va a dar una salida y lo va a proveer desde donde menos lo espera. Entonces, lo importante, lo más primordial en esto es el temor a Allah. El temor a Allah te garantiza que Allah te va a dar una solución y que te va a proveer desde donde menos lo esperas. Con respecto a las hermanas, que muchas son, digamos, sostenes de familia, que muchas tienen que mantener a su familia, que son, digamos, trabajadoras, a veces se ha dado el caso que el velo
digamos, le dificulta el obtener un trabajo o mantener un trabajo. Aún así, la religión es un sistema perfecto y le indica a las musulmanas que si el trabajo es una necesidad que es, digamos que es la única entrada o el sostén de su familia, ella puede retirarse el velo mientras esté trabajando hasta que encuentre un trabajo donde se le permita utilizarlo o hasta que Allah cambie la situación. Entonces, en el tiempo, ante emergencias, las prohibiciones se caen. Con respecto a los hermanos que son comerciantes, la mejor forma de aumentar el sustento es con la caridad, aunque no parezca, pero la caridad es lo que más aumenta el sustento. Y recuerden que, bueno, esta vida es realmente fácil en el sentido de que si una persona come pan y agua, con eso sobrevive, no se muere de hambre. Entonces, Allah te ha puesto muchas formas y es más que todo confianza en que Allah subhanahu wa ta'ala te va a ayudar. Pero si necesitas ocultar tu religión para poder trabajar y sustentar a tu familia, es algo que la religión permite. Incluso en el tiempo del profeta, que la pasa con él, muchos musulmanes ocultaban su religión. A veces se encontraban dos musulmanes y ninguno sabía que el otro era musulmán. Y los que viven en una ciudad donde hayan otros musulmanes, recuerden el ejemplo de los muhajirun, los emigrantes, y los ansar, los que socorrieron, ayudarse el uno a otro. Si alguien puede ofrecerle un trabajo a su hermano o a su hermana musulmana, eso es algo muy bueno, algo que en el Islam vale mucho. El profeta, que la pasa con él, dijo que quien libera a un creyente de una dificultad en esta vida, Allah lo va a liberar de una dificultad en el día del juicio. Por esas palabras y por esos consejos. Ahora, respecto al tema de salud, tenemos hermosos consejos y formas que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam previno las epidemias y demás. ¿Qué nos podrías aconsejar al respecto? Pues sí, subhanallah, como encontramos en el Islam soluciones para problemas actuales, para problemas que nos aquejan a todos, como esta pandemia. ¿Cómo encontramos directrices en el Islam para todos? Una vez uno de los sahabas dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos dejó sin que nos haya informado sobre todo. Incluso cuando veíamos un ave volar, teníamos información sobre ello y nos dejó tan claro las cosas que eran tan claras como el día y la noche, o sea, un día sin nubes, era todo muy claro. El profeta, que la pasó con él, fue muy claro, muy específico cuando dijo, cuando teman que haya una epidemia, que las personas que están en una ciudad no salgan y las que vayan a esa ciudad no entren. De esa forma se contiene las epidemias. Y digo, si estás hablando con una persona que está enferma, deja entre esa persona y tú la distancia de una lanza, que era aproximadamente 2 metros. O sea, lo que recomiendan los científicos, los médicos ahora, es algo que el profeta, que la pasa con él, nos enseñó desde hace mucho tiempo. Y si se hubiera aplicado eso desde el principio, esta pandemia ya sería historia, sería algo mucho más pequeño de lo que ha sido hasta ahora. Lamentablemente le ha costado la vida a millones de personas y de entre ellos cientos de miles de musulmanes, y los musulmanes también han estado participando activamente en la búsqueda y en la búsqueda de solución para la pandemia. Hay muchos médicos y científicos musulmanes que han dado un gran esfuerzo. Incluso los 2 primeros médicos que murieron en Inglaterra por causa de la pandemia eran musulmanes. Entonces, prevención en este caso y obedecer las directrices médicas, las directrices que nos dan los médicos, los científicos, porque también forman parte de la religión. Tengan en cuenta algo, el profeta, que la pasé con él, tomaba consejos de las demás personas en temas no islámicos. Por ejemplo, él una vez
le dio un consejo a los musulmanes que estaban cosechando dátiles de una manera, pero les dijo que lo hicieran de una forma distinta y ellos lo cosecharon de esa manera y al final la cosecha fue inferior a la que ellos esperaban. Entonces ellos le dijeron a él, lo que tú nos pediste es una orden divina o es un consejo tuyo, porque si es una orden divina no obedecemos, pero si es un consejo tuyo, como nosotros lo hacíamos, daba mejores resultados. Y él dijo, ustedes me deben obediencia en lo religioso, pero en temas mundanales ustedes pueden ser más sabios que yo. Entonces, en este caso, como musulmanes estamos en la obligación moral y religiosa de obedecer las indicaciones médicas, establecer digamos, las medidas de seguridad, utilizar el tapabocas y por favor vacunarse, ya que está probado científicamente que son vacunas que realmente ayudan a controlar esta pandemia. Nosotros los musulmanes no dudamos de los médicos. Las curas o las medicinas en el Islam son de 3 tipos. Una es la que aparecen mencionadas en el Corán y la Sunna, que son curas, como el agua de Zamzam, la miel, la semilla negra. La otra son las que han sido probadas científicamente, en medicinas, pastillas, cápsulas, y la otra, que estas también son permitidas, y la otra son las que no son permitidas, que son las que no tienen origen en la religión y no tienen un soporte médico científico. Más que todo son supersticiones o cosas así. Adelante, Yusuf, cambio. Tienes toda la razón, por eso dice Allah en el Sagrado Corán, "Fas'alū ahlal ilma in kuntum la ta'lamūn", y pregunten a la gente de conocimiento si ustedes no tienen conocimiento al respecto. Quiero que todos vayan pensando en las preguntas. Hasta mientras vamos a leer un par de las preguntas que han puesto aquí en el chat. Liliana González nos pregunta, ¿debemos los musulmanes votar en las elecciones presidenciales cuando sabemos que los candidatos no son musulmanes? Si te trae un bien para la comunidad o trae un bien social, no hay ningún problema en que votes por esa persona. Recuerda que es algo político, no es algo religioso, en el que estás votando para que se implante una religión en el país, sino un sistema político que tal vez pueda ser beneficioso para los musulmanes en especial y la sociedad entera en general. Si ves algún tipo de beneficio en alguna de las propuestas de los candidatos, no importa en que se vote por ellos. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Que levante la mano. Assalamu alaikum, hermanos, estimados sheikhs. La pregunta va en este sentido. Como musulmanes, el primer aspecto es si es que tenemos permitido militar en partidos políticos y si llega el momento a obtener un cargo político, o sea, que nos ofrezcan un cargo, un puesto político o también dentro de la gestión gubernamental. ¿Qué criterios tiene que tomar el musulmán llegado el momento de ante tales ofrecimientos y de aceptar o no aceptar? Esto es, yo se voy a responder y luego tú complementas mi respuesta, ¿sí? Esto es algo en lo que el musulmán tiene que tener mucho cuidado. Primero, un musulmán real, un creyente, es alguien que no busca puestos de liderazgo, porque eso le va a acarrear una responsabilidad muy grande ante Allah. Una de las personas que van a tener de los peores castigos que van a ver en el día del juicio eran los gobernantes injustos. Incluso Allah no va ni siquiera a mirar al gobernante mentiroso. Entonces eso es algo como que buscarse una responsabilidad muy grande ante Allah. Sobre militar en partidos políticos, habría que ver una pregunta, digamos, muy amplia que habría que estudiar caso por caso, porque si militas en un partido que tiene principios o tiene normas o tiene una visión que va en contra de los principios islámicos, no es permitido para el musulmán participar en eso. En cambio, si va a traer algún beneficio al Islam o a los musulmanes, inshallah sería permitido.
Y con respecto a tomar cargos políticos, creo que habría que estudiar caso por caso y ver que si dicha responsabilidad le traería, lo obligaría a obrar en contra de la religión o hacer cosas que van en contra de la religión. En ese caso no, pero si lo utilizaría para hacer el bien, establecer el bien y la justicia entre las personas, entonces inshallah sería útil. Yo uso que si puedes complementarlo. Ahora califica. Bueno, todos aquellos que tienen una responsabilidad sobre otros en el día del juicio van a estar colgados esperando su juicio. Pero es natural que el ser humano busque poder como busque dinero y es parte de la naturaleza humana. El problema es cuando tal vez cuando nosotros buscamos poder nos corrompemos o cuando este poder es un poder con el cual nosotros nos vamos a corromper. Cada quien conoce los límites y sabe que lo primero que tiene que proteger es su fe y su religión. Esto me recuerda, digamos, el caso de un hermano que yo conocí en Arabia Saudita y me dijo, yo soy débil, mi corazón es débil. Aquí yo me siento protegido. ¿Por qué? Porque me prohíben el alcohol, me prohíben las drogas, la sociedad es buena. Pero si yo me expondría fuera de esta sociedad, con seguridad me corrompería. Entonces, yo no tengo esa curiosidad que tiene, digamos, mucha gente de viajar a Occidente y conocer. De la misma forma, cada uno tiene que ser consciente de que hasta dónde puede exponer su fe sin que ésta se corrompa. Como Sheikh Suleiman dijo, la respuesta es muy amplia. Puede ser que los partidos son muy diferentes. Hay partidos cristianos de derecha, hay partido cristiano de izquierda, hay partido socialista, hay partido comunista. Es una pregunta muy amplia sobre qué tipo de partido será. Puede ser, pero yo creo que el mejor límite es la responsabilidad de no poner la fe de cada quien en algo que sabe que puede corromper. Excelente, los que quieran decir sus preguntas por el micrófono es abierto, pueden hacerlo. Hay alguien que escribió aquí también, Abdel Mansur. Entiendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya indicado guiarse por los médicos y en este caso de la pandemia hay mucha controversia porque en el caso de las vacunas hay muchos casos de personas que han quedado muy mal, hasta muertas, y hay muchos médicos del mundo que han recomendado tratamientos aprobados por los médicos que trabajan con las farmacéuticas y que pueden funcionar probadamente. En este caso sería recomendable ir a la máxima autoridad en el tema, que si no me equivoco es la Organización Mundial de la Salud, que es donde trabajan los científicos más notables y los más preparados, y guiarnos por lo que ellos nos puedan decir. También hay personas que han muerto a causa de la vacuna, sí, pero hagamos una comparación entre las personas que han muerto por causa del virus y las que han muerto por causa de la vacuna. Pero en todo caso, hay que guiarse por la máxima autoridad, que en este caso sería la OMS. ¿Qué más nos preguntan? Nos dice Fátima, Salam Aleikum, cuando hablen del hadith y versículos del Corán, ¿pueden hablar con referencia, por favor? Creo que es un poco complicado si es que no tenemos anotados el número de hadith del libro y el número de aleya. Sí, hay algo que tiene que me gustaría comentar con respecto a esto. A veces se menciona un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y se menciona el libro y el número, pero podemos encontrar que ese mismo número puede variar dependiendo de la editorial que haya hecho el libro, porque hay muchas versiones del mismo libro y algunas tienen algunos cambios. De todas formas, cuando se mencionan los dichos del profeta, que la paz por él, cuando se preparan estas charlas, se tienden a utilizar dichos que han sido comprobados, que son
Y habría que ver también que recordar que los hadices están en su lengua materna árabe. Comprobar su veracidad necesita del conocimiento del idioma árabe. Pero si alguien quiere corroborar algún hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que se haya dicho durante la charla, con gusto se puede hacer y se puede mandar la bibliografía al final de la charla o mañana. Gracias, hermano. En el tema de política, ¿por qué tanto el socialismo como el capitalismo combaten contra el Islam? Y eso te toca a ti. Yo soy el expositor, pero está bien. ¿Por qué? Porque el Islam es una corriente que no es socialista, ni comunista, ni es una corriente capitalista. El Islam respeta el derecho a la propiedad, respeta el derecho a la riqueza, pero no es como el capitalismo salvaje que tenemos ahora, que incluso el agua está dentro de la bolsa de valores y dentro de poco según sube o baja el precio en la bolsa de valores, el agua va a subir y va a bajar. El Islam otorga derechos a la humanidad y nos denota a nosotros, a los creyentes, como hermanos, y hace que, como el zakat, como mencionaba Sheikh Sulaiman, sea una obligación. O sea, el zakat no es una caridad que nos da si nos sobra, sino es el derecho de los pobres, de los musulmanes, sobre los ricos de los musulmanes. Entonces, eso no es compatible tampoco con el capitalismo. El Islam es una vía que cuando se lo lleva correctamente, cuando se lo emplea correctamente, elimina la pobreza de la sociedad, exalta los valores morales de las personas, extiende la educación y sobre todo da el valor a cada miembro de la sociedad. No los utiliza y no los tiene a ellos solamente como números para crear un sistema. La siguiente pregunta: Salam alaikum, ¿el Islam y las corrientes actuales socialistas son compatibles, teniendo en cuenta que muchas corrientes son laicas? Esto, acotando algo a la pregunta anterior, habría que preguntarse, ¿realmente hay una lucha, por así decirlo, para utilizar el término combate, como que haya una pelea? Pero no, realmente no lo hay. Así que no sé si sería la forma correcta de hacer la aclaración. El Islam y las corrientes actuales socialistas son compatibles. El Islam es un sistema único que protege el bien común y protege la propiedad privada. Entonces, el socialismo tiene ciertos puntos que van en contra de esos principios islámicos. Digamos que tiene cosas buenas, así como el capitalismo, que da más libertad a la persona desde el punto de vista económico, pero también tiene puntos débiles o puntos malos, como el que mencionó el hermano Yusuf, que prácticamente todo se comercia, incluso lo que no existe. Cuando se habla de cosas a futuro y cosas así, todo eso lleva a lo que es la temida riba, la temida los intereses o que se dice, yo supongo que se dice el término riba en español, es intereses, pero clausura, eso. Entonces esas son las cosas que evita la religión. Hay alguien que pregunta, ¿el zakat es como el diezmo? No, el diezmo es algo injusto realmente. El diezmo sacan dinero a las personas pobres para los ricos y es algo mensual y es el 10% mensual. El zakat es al revés, es algo que se toma de los ricos y se reparte entre los pobres y es una sola vez al año. Y es el 2,5% de la riqueza de la persona si es que tiene el mínimo necesario. Entonces no es como el diezmo, al contrario, es todo lo contrario. Primero se preserva el dinero o la riqueza del donador, porque no se toma lo mejor que ellos tengan. El profeta que nos pasó con él fue claro cuando le dijo a una persona que iba a reunir el zakat, y hay de ti en tomar
las mejores cosas de esa persona, sino que toma las intermedias. Y es algo que se toma de los ricos y se reparte en los pobres, mientras que el diezmo es al contrario. A ver, ahí ven que una hermana que respondió dice, ¿se lo hace acabando el mes de Ramadán? No, hermana, no necesariamente. El zakat se paga es cuando cumple el año, lo que se llama el nisab, que es la cantidad mínima que se necesita para pagar el zakat, que es equivalente a 96 gramos de oro o 600 gramos de plata o su equivalente en dinero actual. Si una persona tiene eso durante más de un año en su poder, ya se hace obligatorio que lo pague y es el 2,5% al año, no importa en qué mes sea. Yo solo hay más preguntas, no veo. Bueno, sí, aquí está. Salam alaikum. Quisiera saber en cuanto al área económica, sabiendo que es haram pagar intereses, ¿cómo se podría trabajar con bancos si se necesita algún préstamo para comprar vivienda o poner algún negocio, teniendo en cuenta que es una necesidad, no un lujo, o sea que es algo primordial? Ay, Dios mío. Es delicado, ¿verdad? Es delicado, pero la base de la riba o de la usura es que tú estás pagando sobre el tiempo. No es lo mismo yo te venda, digamos, este celular al contado, ponle a $200 y que de aquí a 3 meses, si te lo vendo a crédito, el costo sea 250. ¿Por qué? Porque estoy pagando un precio al contado y otro precio cuando tú me estás dando un tiempo. Pero el tiempo tiene que ser establecido. Lo que pasa con los intereses de los bancos, hermano Micael, por favor, micrófono. Adelante, Yusuf, pero cabe aclarar que ese tema cabe aclarar que ese tema de la usura y todo aquello próximamente está considerado como parte de nuestra temática. Eso lo vamos a ver el 8 de diciembre. Pero acotando que vamos a tratar más a profundidad ese tema en esa fecha. Ok, perfecto, listo. Ahora que lo explica. Lo que quería explicar es que la usura se trata cuando tú estás pagando en un tiempo determinado, por un tiempo, un interés. Eso es lo que se llama el interés mensual, el interés semanal, el interés anual. No hay problema si es que tú quieres comprar una cosa a un precio al contado y o si tú lo vas a pagar después, se pague en un tiempo determinado a un precio determinado. Si es que yo te vendo este celular dentro de 3 meses, quiere decir que dentro de 3 meses me vas a dar su valor y un monto que hayamos establecido, fijo. Un monto fijo es la diferencia con el interés del banco. El banco le dice el 2%. Cuando pasa el tiempo, te sigue subiendo los intereses y es lo que se llama el interés compuesto. Cuando el interés se suma y se suma y terminas pagando 3 celulares en 6 meses. Ahora, ¿cuál sería una alternativa a ello? Es el leasing o lo que se llama el arrendamiento financiero, que existe en algunos países. En Bolivia no está muy desarrollado, que es que tú, digamos, te estoy vendiendo este celular, te lo estoy alquilando. Quiere decir que durante el tiempo de un año tú me vas a pagar un monto, pongámosle $10 cada mes, y al final del año va a sobrar un monto sobre el que hayamos quedado nosotros establecidos. Y va a depender de ti si es que me lo cancelas, o sea, que te lo quedas con el producto o lo devuelves directamente a la entidad bancaria. Entonces, hay muchas maneras, como dice el Sheikh Yusuf, pero como dice el hermano Michael, seguramente se van a ampliar en el momento en que se den sus clases.
Pero recuerden que la base de todo es el temor a Allah. Y si tú buscas alejarte de las cosas que Allah ha permitido, ten por seguro que Él no te va a abandonar y te va a dar una solución dentro de lo que es la Sharia. No sé si habrá más preguntas. Alguien nos pregunta sobre si celebramos la Navidad. No celebramos la Navidad. Hermana puede guardar su árbol de Navidad. Ahora que es musulmana no puede armarlo. También ese tema vamos a tratar el 15 de diciembre. Dios mediante estamos avanzando con la coyuntura. Y eso el hermano Abdulaziz de Cochabamba, quien es expertísimo, nos va a dar detalles sobre aquel asunto. Volviendo, hay un hadith bastante reconocido y permítame leérselo para evitar confusiones. Dice de Abu Sa'id al-Khudri, Alá esté complacido con él, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: el mejor jihad, esfuerzo, es una palabra de justicia ante un gobernante injusto. El profeta sallallahu alaihi wasallam, sean con él, informó que la mejor lucha que el ser humano realiza es decir las palabras de verdad ante un gobernante injusto, ya que esto puede causarle daño o que este último lo mate por haber dicho la verdad. La lucha es más de un tiempo, luchar por la mano contra los incrédulos, por la lengua rechazando las injusticias de los opresores y luchar por el corazón contra el ego. ¿Algún comentario más explícito, por favor, de aquello, estimado Sheikhs? Bueno, primero hay que reconocer como decía Suleimán, la tierra donde uno está habitando y el beneficio y el prejuicio que puede haber al respecto. Y dentro del Islam, el luchar contra el mismo gobernante sin que tú tengas la capacidad para cambiar, digamos, hacer una revolución que cambie el gobierno es algo ilícito, pero aconsejar al gobernante es algo lícito. Y dentro de lo que estamos ahora, en una tierra que no es musulmana, el participar en lo que sea de beneficio a los musulmanes y a la sociedad en general es algo que nos es lícito hacerlo. Obviamente, el límite es la integridad de cada uno y la integridad de la comunidad y de los musulmanes. Si es que nosotros ponemos ello en juego, ya no pasa a ser algo que sea para nosotros obligatorio el combatir al mal gobernante. ¿Por qué? Porque eso nos pone a nosotros en riesgo. Lo más aconsejable es, como mencionó, y según los ejemplos que nos ha puesto Sheikh Suleiman Zebib, seguir la sunna del profeta, que él buscó en todo momento la estabilidad. Y esa estabilidad a veces se da cediendo en determinados tiempos y ocasiones derechos o privilegios que tenemos en pro de que el futuro sea algo mejor para nosotros. Sí, también hay que aclarar que la interpretación del hadith no se basa en ambiciones políticas o ambiciones de poder, por ejemplo, sino que habla de decir la verdad, sobre todo cuando esta proviene de Allah o la verdad de Allah. Les pongo como ejemplo al imam Abu Hanifa, que Allah tenga misericordia de él, que él siempre en su tiempo, muchos de los libros de filosofía griega empezaron a ser traducidos al árabe y eso causó que muchas personas o muchos musulmanes tuvieran confusiones en temas de la creencia, hasta el punto en que llegaron a pensar o llegaron a afirmar que el Corán era una creación de Allah. Y él dijo, el Corán es parte del conocimiento de Allah. Quien diga que el conocimiento de Allah es una creación deja de ser musulmán, ha hecho un acto de incredulidad.
Entonces el gobernante de su época estaba a favor de esa teoría de que el Corán era una creación, y él fue presionado, fue torturado, fue golpeado para cambiar que dijera las palabras que complacían al gobernante, o sea, que hablara o que afirmara que el Corán era una creación de Allah, pero aún así él, a pesar de las torturas, a pesar de los golpes, se mantuvo firme en la verdad hasta que Allah lo hizo triunfar. Este es un ejemplo claro, un ejemplo evidente de lo que se refiere el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, de buscar o de decir la verdad ante un gobernante injusto. No hay que tomarlo tanto al ámbito político o para defender algún ideal político, sino cuando se refiere a la verdad, ¿a qué verdad se refiere? Y obviamente es la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es un ejemplo claro, como tú dijiste, Suleiman, de cómo los sabios han sido perseguidos por diferentes gobiernos. Ibn Taymiyyah también fue perseguido, pasó casi toda su vida en la cárcel por, por refutar cosas que estaban en contra de la religión, o refutar cosas que venían y eran externas a la religión. Entonces, a ese tipo de verdad se refiere, y gracias por poner luz sobre este tema, Suleiman. Bueno, creo que hemos concluido el tiempo. El hermano Micael va a está con el micrófono. Hermano, ¿quiere cerrar, por favor, para nosotros este encuentro? Agradecerles, reiterar mi agradecimiento principalmente a usted, estimado Sheikh Suleiman, que realmente ha sido un lujo escucharlo. Asimismo, compartir, hacer una bonita charla con el hermano Sheikh Yusuf, una charla en donde hubo complementación. De verdad fue a nombre, creo, de todos de los que estuvimos escuchándolos, nos ha agradado bastante. Nada, pues la próxima semana, no lo olviden, el martes estaremos tratando ya el tema relativo a las mujeres. Inshallah, lo va a realizar una de las hermanas más reconocidas dentro de la comunidad musulmana, la hermana Salma Quintela, una mujer preparadísima también. Entonces, eso sería todo, mis estimados hermanos. Gracias por sus preguntas, comentarios. Les reitero nuevamente que si es que tienen algunas dudas que en el transcurso de la noche tal vez se les sale, o en el transcurso de esta semana, no se hagan problema, lo escriben en el grupo y les hacemos llegar a los que se llaman los sheikhs, repitiendo el ejercicio, la práctica que tuvimos ayer con el Sheikh Yusuf. ¿Alguna bibliografía, estimado Sheikh Suleiman, que nos pudieras aconsejar al respecto? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a estar la próxima semana, pero como oyente, la verdad me gustó mucho el tema, y veo que los temas que van a venir próximamente son bastante interesantes, así que voy a tomar mi lugar de alumno. Quiero aprender de lo que van a hablar. Sobre la bibliografía, recomiendo mucho el libro El Néctar Sellado. Lo pueden descargar por internet. Es gratuito, y es una de las bibliografías del profeta, que la pasa con él, más completas que tenemos en español, y eso nos puede dar mucha luz para cuando tengamos que afrontar situaciones en nuestra vida. Recuerden que seguir al profeta no significa, o amar al profeta no significa tener un sentimiento de amor hacia él nada más, sino seguirlo en todos los asuntos que él nos dejó, en las que nos dejó luz y conocimiento. Muchas gracias a todos, estimado hermano Micael, a todos los que están participando, a mi querido hermano Yusuf, que fuimos compañeros de estudio, ahora somos compañeros de trabajo. Que sigas avanzando tanto como lo has hecho hasta ahora. Barakallahu fikum a todos.
Wafika Baraka, hermano, y Khair, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por todas las enseñanzas que nos has dado. Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que gentilmente han acudido a nuestra invitación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Wa alaikum salam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.